trabajo, del anteproyecto. Ay, qué bueno. Entonces, yo espero que se conecten para hablar un poquito acerca del anteproyecto, Ok, y pues explicar algunos apartados, ¿verdad? En relación a esto, con ejemplos para que pues se comprenda mejor la presentación de ¿verdad? Entonces, sí sería sí, bueno, ¿verdad? Que tuviese la mayoría porque considero, ¿verdad? Que esta tutoría va a ayudar mucho para el desarrollo y terminar, ¿verdad? La presentación de la actividad, ya que esta se va a presentar el día sábado. mm, Entonces, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Que ingresen los demás. Esperemos que sean partícipes de esta tutoría de repaso. Bueno, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Y espero se encuentre muy bien, ¿verdad? A pesar de la situación que se está viviendo ahorita en nuestro país o que se está preparando por una situación también, ¿verdad? Un poco sí, difícil también por el hecho de que pues no es fácil, ¿verdad? Lo que se aproxima para nosotros, que es como país, pues somos un país que realmente es bastante vulnerable, ¿verdad? Entonces esperemos que, pues, esa situación de huracán que viene, pues no venga con mucha fuerza, sino que se vaya, ¿verdad? Y con respecto a eso, quizás mencionar, Gustavo, ¿verdad? Que se han suspendido de parte de la universidad, viene la suspensión, pero solamente para 3 días, que sería a partir de mañana hasta el día viernes, serían 3 días. Y el sábado siempre se retoman normalmente las actividades correspondientes. ¿Verdad? Entonces, mencionar eso porque sé que a nivel nacional pues hay suspensión de actividades, ¿verdad? En este caso, tanto en instituciones públicas como privadas, pero en el caso de la universidad solamente son 3 días que se ha hecho esa suspensión, ¿verdad? A lo mejor usted se estaba preguntando acerca de que la universidad iba a suspender o no iba a suspender actividades, pero este, esa información pues todavía estábamos esperando a ver qué nos mencionaba, ¿verdad? De parte de coordinación para tener ya bien claro definido y explicarles a ustedes, ¿verdad? Cómo será esa suspensión. Entonces solamente son 3 días que se han establecido y a partir de mañana, a partir del 4 hasta el 6, ¿verdad? Que se suspenden pues, actividades e incluso se mencionaba el hecho pues de dar prórroga a actividades que hubiesen pues entregar el día bueno, correspondiente a esas fechas. Pero, ¿verdad? En el caso de la materia, digamos, en este caso la carrera seguimos siempre trabajando normalmente, ya que el 7, ¿verdad? Que tenemos la tutoría número 3 se retoman nuevamente y pues no se va a hacer prórroga ni nada. Entonces lo menciono antes de que se me olvide, porque al final siempre hay cosas que a uno se le olvidan, ¿verdad? Pero es necesario decirle, ¿verdad? Cómo va a estar lo del proceso ante pues esta situación que se vive o se está viviendo en nuestro país. Así es que estos serían como los direccionamientos que vienen de parte de coordinación, que yo pues en algún momento les voy a enviar que todos estén al tanto de dicha información, ¿verdad? No sé si ya sus otros tutores ya le habían informado acerca de esa situación o sí, todavía no. ahí nos habían comunicado también. Ah, qué bueno. Entonces, ya tenían ustedes ya esa idea, ¿verdad? De cómo iba a ser esa suspensión. Sí, sí, esperemos que no afecte toda esta situación, ¿verdad? El país y que pase así rapidito y que no sea grave. Claro que sí. Bueno, este año ha sido bastante difícil por todo lo que como país se ha estado viviendo, ¿verdad? Aparte pues, de la pandemia, de los desastres que han habido y que se están generando todavía a causa pues de las lluvias, ¿verdad? Y pues también esta otra situación que viene, pero esperemos que nuestro país pues no vaya a afectar, ¿verdad? Muy bien, vamos a retomar, ¿verdad? En este caso, eh, un contenido que quedó todavía pendiente, que casi a la carrera lo estudiamos ya finalizando la tutoría número 2. Voy a retomar nada más algunas ideas acerca de esa temática. Luego pues explicaré lo del anteproyecto, ¿verdad? Y considero que puedo compartirles la presentación luego de finalizar la tutoría, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan una idea y pues les sirva de apoyo
para lo que es la actividad del anteproyecto. Eso es lo que vamos a hacer este día. Y si hay preguntas, ¿verdad? Si hay dudas acerca de la actividad, hacerla, ¿verdad? Ya que estos son los espacios que se tienen para poder solventar esas dudas, ¿verdad? No solamente por medio de la plataforma, sino que también en las tutorías de repaso que se tienen. Así es que, como en la última tutoría, ¿verdad? En la tutoría número 2 estuvimos hablando acerca de las, siempre, ¿verdad? Acerca de la creatividad, pero también mencionábamos de que la creatividad es un proceso que implica la transformación de la realidad y que esta pues se desarrolla digamos, en 3 dimensiones, que las 3 dimensiones se aplicaban al desarrollo de la creatividad. Dentro de las dimensiones teníamos la dimensión biológica, la dimensión mental y la dimensión social. Dentro de lo que mencionábamos acerca de la dimensión biológica, aquí se destacaban, digamos, como esas funciones que tiene nuestro cerebro, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la creatividad y que estos vienen a repercutir, ¿verdad? En esos procesos creativos, como lo que es nuestra anatomía, la plasticidad, ¿verdad? De nuestro cerebro. También, ¿verdad? La teoría genética, que es parte también y tiene, digamos, esa relevancia e influencia, digamos, los genes en lo que es la actividad creadora del ser humano. Y dentro de lo que era la dimensión mental, aquí se hablaban de algunos elementos como el papel de la intuición, ¿verdad? Que parte, pues, en cierta manera es forma de nuestro conocimiento espontáneo. Y esto, pues, nos permite a nosotros como seres humanos poder solucionar de manera inesperada una situación novedosa, ¿verdad? De diferentes problemas que se nos puedan presentar. También lo que era el pensamiento lateral, que aquí se proponía pues la solución de diferentes tareas que se debían realizar siguiendo, digamos, nuestra forma de pensamiento de manera lineal, contemplando, digamos, diversos modelos mentales que nos permiten pues generar esa actividad creadora, así como también la multiplicidad intelectual de la creatividad, ¿verdad? Que era parte también en el desarrollo que como seres humanos tenemos en un momento creativo, ¿verdad? En la aplicación de diferentes mapas conceptuales, mapas mentales que representan herramientas que nos permiten como seres humanos poder llevar a cabo, ¿verdad? Esos procesos creativos, así como la construcción de nuevos conocimientos que pues también ya se tienen, ¿verdad? O se genera un conocimiento nuevo. Eso era en relación a la dimensión mental y la dimensión social. Esta pues era el reconocimiento social que indica, ¿verdad? Si somos verdaderamente creativos, no solamente es la forma en la cual pues nosotros aplicamos nuestra dimensión biológica ni tampoco nuestra dimensión mental, sino también aquí vemos inmerso el contexto que nos rodea, es decir, el contexto histórico que nos rodea, ¿verdad? Que tiene o influye mucho en el desarrollo de los procesos creativos. Es decir, que dentro de esta dimensión se propone entender que la creatividad es un proceso que se sucede, ¿verdad? En ciertos espacios concretos, donde influye mucho lo que son las relaciones sociales a procesos interpsicológicos. Y esto permite, ¿verdad?, que la persona actúe sobre su realidad, que tenga conciencia y sentido en virtud de ese entorno, digamos, o esa mediación cultural dentro de lo que es la dimensión social del desarrollo de la creatividad. Esas eran las 3 dimensiones de las cuales hablábamos, ¿verdad? Y compartíamos en la tutoría pasada. Pero también mencionar que dentro de estas 3 dimensiones tenemos también lo que es
Fue el documento que no quería compartir. Tenemos lo que son algunas perspectivas, ¿verdad?, que nos llevan a aplicar siempre el desarrollo de la creatividad. Es decir, ¿verdad?, cómo dentro de este proceso de integración de la creatividad es aplicable a la educación. Ahorita, que fue uno de los temas que quedó como medias, es un tema bastante corto, pero es importante la comprensión de este, ya que nos va a ayudar mucho en lo que es el desarrollo de la primera prueba ordinaria que se va a realizar, ¿verdad? Así es que esa es la temática que vamos a compartir este día. Vamos a esperar que se conecten, tal vez se conecte alguien más, ¿verdad? Para que podamos escuchar la explicación del anteproyecto y la explicación del tema en sí. Muy bien, la temática es hacia una perspectiva integradora de la creatividad en educación. Esa es la temática que considero que quedó a medias y se va a retroalimentar un poco este día para que se pueda comprender ya, planteando ya digamos, los elementos anteriores acerca de las dimensiones. Se menciona, ¿verdad?, que la creatividad se va a entender como esa capacidad humana, ¿verdad?, de transformar aspectos de la realidad. Y eso pues es partiendo de que, digamos, un conocimiento ya existente, es decir, saberes del ser humano, objetos, símbolos, ¿verdad? Y también al uso de conocimientos en general y herramientas tecnológicas que permitan de una manera el desarrollo de esta. Pero también, ¿verdad?, a la creatividad se le va a entender como un proceso integral donde no se circunscribe a un solo conjunto de facultades, las que anteriormente mencionaba, innatas o aprendidas, ni a ciertos espacios sociales. Si bien es cierto, ¿verdad?, en los últimos años la globalización, que es parte de nuestra sociedad, ha venido a generar una interconexión, ¿verdad?, o por decirlo así, el desarrollo de las tecnologías, pues parecen marcar suficiente distancia entre personas de distintas generaciones, es decir, cada generación ha sido diferente desde el desarrollo de las tecnologías. Por eso es que, pues hoy en día, digamos que los más jóvenes cuentan con esas capacidades creativas, ¿verdad? Es decir, que cada una de las generaciones que se han venido desarrollando, ¿verdad?, se han venido implementando, digamos, recursos tecnológicos, pero no como en nuestra actualidad. Entonces, se puede decir, ¿verdad?, que hoy en día pues se tienen las diferentes herramientas tecnológicas que ayudan, ¿verdad?, que ayudan a desarrollar capacidades en las personas donde va a estar inmerso el desarrollo de la creatividad. Esto que, digamos que esto no implica que en términos de la creatividad ahora las tecnologías sean más importantes. Por ejemplo, lo mental, en la noción integradora del proceso creativo que hemos propuesto en este capítulo, todos los elementos tienen la misma relevancia, es decir, ahora estamos hablando del aspecto, la dimensión biológica, lo mental, ¿verdad? Y también lo social. A eso se refiere, ¿verdad?, que de los elementos que tienen la misma importancia y relevancia ante el desarrollo y proceso de la creatividad. También el proceso creativo se trata de una interacción entre capacidades individuales, de aprendizaje y de factores externos, es decir, un conocimiento ya existente de la persona y también, ¿verdad?, los nuevos conocimientos que se pueden generar del entorno. Bartolomé menciona que los humanos creamos una máquina con un fin y luego terminamos cambiando hasta nuestro modo de pensar. Es decir, las nuevas experiencias que podemos ir adquiriendo en nuestra vida pues van a hacer que cambiemos digamos, los saberes que anteriormente pues ya poseíamos, quererlos, digamos, desarrollar de diferente manera, o nuestra manera de poder desarrollar, ¿verdad?, aquello creativo que queremos hacer, pues lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros digamos, determinamos según nuestro entorno. Los procesos creativos en la educación son también integrales y deben redundar en actividades pedagógicas, en experiencias de aprendizaje que enriquezcan esa integralidad. Sí, ¿verdad? Se busca siempre que dentro de la educación, ¿verdad?, todo proceso educativo, se busca que esto sea integral para la persona, ¿verdad? En este caso, digamos, el estudiante, ¿verdad?, que
está llevando ese proceso de formación, que es allí donde se da un espacio que le permite poder generar su, digamos, su proceso, su actividad creativa, ¿verdad? Durante lo que es un momento de proceso de educación. Entonces, para Vygotsky, ¿verdad? Él sustenta la idea de que el aprendizaje es un proceso eminentemente social. ¿Por qué social? Porque ahí implica una socialización del ser humano, que se construye no solo con el profesor, sino también con compañeros, con el contexto y con el significado que se le asigna a lo que se aprende, ¿verdad? Eso es lo que menciona Vygotsky en su planteamiento que hace acerca, pues, de este desarrollo, ¿verdad? De la creatividad, que se va construyendo no solamente de manera individual, sino que ya lo está hablando, ¿verdad? De manera de una socialización donde se involucran tanto, pues, el maestro, ¿verdad? En este proceso de aprendizaje, y también, pues, los compañeros que son parte de poder generar, ¿verdad? Ese aprendizaje, fomentar constantemente la dinámica creadora donde el estudiante y docente contribuyan a la construcción de ese proceso fluido, según lo que plantea Vygotsky. Y ahí es donde la creatividad se convierte en el motor de la dinámica, ¿verdad? Ahí en esos momentos, en esos espacios donde, digamos, el niño pequeño tiene, digamos, esos espacios dentro de su primer año de escuela, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es donde él empieza a desarrollar y a construir, ¿verdad? Lo que es este proceso o esta dinámica creadora, ¿verdad? Que como niño va a ir desarrollando. Los aprendizajes en general dotan de herramientas a la persona y por ende le ofrecen nuevas posibilidades para su actividad creadora. Aprender no es lo mismo que ser creativo, es muy diferente. Ahí se menciona la frase, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Tener un aprendizaje, ¿verdad? Ya sea de un conocimiento que hemos adquirido, a poder desarrollarlo. Muy diferente. Entonces, dentro de un proceso de, digamos, de enseñanza y aprendizaje, viéndolo desde el punto de vista educativo, al alumno, ¿verdad? Bueno, al alumno se le apoya, ¿verdad? En el desarrollo, pues, de esas, digamos, de esa actividad creadora. Y, pues, muchos centros educativos, ¿verdad? Que apoyan al niño para que éste pueda desarrollar, digamos, esa actividad creadora, es porque lo dotan de herramientas que le permitan al niño poder, este, generar, ¿verdad? Ese conocimiento. Por ejemplo, los niños se les puede dar, por ejemplo, un rompecabezas, ¿verdad? Entonces los niños van creando y van, según pues las imágenes que ellos tienen, incluso a veces uno se sorprende, ¿verdad? De qué habilidad es la que tienen muchas veces estos niños, e incluso también hasta con la tecnología, que hasta bien chiquitos los ponen pues a estar pasando, ¿verdad? O estar utilizando el teléfono celular. Entonces ellos realmente van aprendiendo sin que a veces quizás uno no les dice nada, ¿verdad? Pero ellos rapidito, o sea, con observar como que quizás ya se les quedó esa imagen o ya saben qué hacer. Entonces, son situaciones que van generando en el niño, ¿verdad? El desarrollar esa actividad creadora, pero los maestros, ¿verdad? Proveemos herramientas que permiten pues al niño poder no solamente socializar, sino también pues generar conocimiento, generar aprendizaje, también esa actividad creadora. Lick, ahí solo abonando, Hola, ¿verdad? hola. Abonando a lo que Sí, está diciendo de que hoy ellos manejan bastante las tecnologías. Yo creo que algo bastante importante es como ellos, porque la manejan es porque les atrae bastante, ¿verdad? Y sí, nosotros sabemos de que cuando algo nos gusta, lo indagamos, practicamos, nos hacemos, podría decirse, expertos en lo que nos gusta, ¿verdad? Y ya como la tecnología es sí. bastante dinámica, ellos ver las interacciones con videos, imágenes, los videojuegos, ¿verdad? Entonces les llama bastante la atención los colores que manejan algunas imágenes, algunas aplicaciones. Entonces siento que cuando eso es que nos gusta, ¿verdad? Porque de verdad lo podemos decirnos que nos hacemos expertos en eso. Entonces los niños como ven algo bastante llamativo, entonces ellos les atrae y empiezan
a travesearlo, puede decirse, y a saberlo manejar. Sí, la verdad que sí, fíjese que en mi caso, yo trabajo con estudiantes de primer año de bachillerato, ya estudiantes, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Este, pero realmente se ve el uso en este caso, ¿verdad? El tema de las tecnologías. Tienen una creatividad para presentar los trabajos que uno dice como maestro, pero esto no, o sea, tal vez a mí no se me hubiera ocurrido, no se me hubiera ocurrido diseñar o trabajar algo así, ¿verdad? Entonces, son maneras, ¿verdad? De cómo ellos también reflejan lo creativo, pero con el uso de la tecnología. Y es realmente sorprendente, ¿verdad? Como usted dice. Y esto incluso, este, a quienes les parece y les gusta, ¿verdad? Trabajar de manera tecnológica, cualquier actividad, ahí ese proceso, ¿verdad? Esa actividad creativa. E incluso igual los niños pequeños. Sí, ¿verdad? Lo de la tecnología, como usted dice, sí llama bastante la atención para ellos. Por lo menos yo tengo, tengo dos sobrinas que realmente es así. Y, por ejemplo, un día de estos, eh, tenía yo mi teléfono ahí, ve, y mi hermana le dice, dale, aquí, ve, apriete aquí, solo una vez. Y ella ya sabía dónde había que encender el teléfono. Entonces, realmente vemos cómo las generaciones de hoy en día, ¿verdad? Como que con esto de las tecnologías, que es producto de una globalización económica, cultural, política, en todos los aspectos, ha permitido llevar a las generaciones a estar a la vanguardia de lo que es la tecnología. Entonces, dentro del desarrollo, digamos, de la creatividad en el uso de la tecnología, que es uno de los temas que vamos a abordar, ¿verdad? En una de las tutorías siguientes, ¿verdad? Pero realmente vemos solamente, digamos, dentro de la educación, cómo se ha venido manifestando el desarrollo de la tecnología, pero en la parte de la creatividad. Ahí se refleja, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es un tema bastante complejo en el punto de que, pues, la tecnología, pues, tiene tanto sus ventajas, pero también tiene sus desventajas sabiendo hacer uso de esta. Entonces, viéndolo desde el punto de vista en la aplicación de la creatividad, para que viene a ser ese proceso complejo en el que pues interviene a la vez lo biológico, lo mental y lo social, pues también es un aprendizaje que implica no solamente, ¿verdad?, la utilización de este, sino que diferentes herramientas que permitan pues al ser humano poder generar, ¿verdad?, o formar a esa persona creadora, ¿verdad? Pero de alguna manera utilizando estas herramientas. Entonces, así es como se aplica también dentro de del entorno educativo, ¿verdad? Y es así lo que se quiere dar a entender con el tema de esta perspectiva, ¿verdad? De la creatividad dentro del proceso educativo, cómo el niño, ¿verdad? Aprende a ser esa persona creativa, pero brindándole esas herramientas que él necesita para poder ir trabajando, ¿verdad? Esa creatividad, no solamente en un aspecto social, sino que estamos hablando también, trabajando lo biológico y lo mental, que es parte fundamental de todo el proceso. Aparte, pues que mencionar que la educación es ese espacio, ¿verdad?, de interacción cultural, en el cual pues tiene un profundo impacto en la actividad creadora de la persona, en este caso del niño. Y estos procesos, ¿verdad?, creativos en la educación son también integrales y deben redundar, digamos, en actividades pedagógicas, en experiencias de aprendizaje y llevar pues a que se enriquezca esa integralidad del niño o de la persona. Puesto que la educación es un espacio de interacción cultural que tiene un profundo impacto en la actividad creadora de la persona, dada su presencia desde muy temprana en el desarrollo del ser humano, es decir, desde que el niño, ¿verdad?, se le pone a estudiar desde pequeñito, ya ellos van generando y van desarrollando pues esa actividad creadora. Por eso Mithans, ¿verdad? Él propone dentro de lo que es la educación, dice que llama a crear entornos favorables para el desarrollo de esta creatividad y él pues señala algunos aspectos que son fundamentales en el proceso, ¿verdad?, del desarrollo de la actividad creadora, pero en la educación. Y uno de estos es la motivación,
¿verdad? Que es necesario, pues, que para que se desarrollen o se crean esos entornos para el desarrollo de la creatividad es necesario la motivación. Si lo vemos desde el punto de vista educativo, pues el maestro es el que debe de motivar al estudiante pues, a poder desarrollar esa creatividad. Estimular las capacidades cognitivas, es decir, las diferentes formas de aprendizaje. Sabemos que cada niño es bien diferente en su manera de aprender. Y aquí se aplica la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces hay, digamos, diferencias, diferentes maneras de aprendizaje de cada estudiante. Por lo tanto, se le debe de estimular, ¿verdad?, a él las capacidades cognitivas y ver en qué pues el niño, ¿verdad? Bueno, hay niños que les cuesta aprender, hay niños que pues con facilidad, rapidito, ¿verdad? Se les aprenden que una palabra, rapidito se les queda, digamos, por ejemplo, cuando se les lee un cuento, ellos mismos pueden este, estimular o desarrollar, ¿verdad?, esa capacidad de que se les queda esas historias, en fin, entonces todos esos aspectos pues se deben generar dentro de lo que son esos entornos para ayudar al desarrollo de la creatividad del niño. Recuperar la idea de la originalidad teniendo en cuenta que el qué hacer de toda persona, es decir, los maestros en este caso pues deben de, eh, digamos, de estar preparados ante el desarrollo, digamos, de esa creatividad del niño. Y por lo tanto eso implica pues que uno debe de aprender a conocer también a la persona, ¿verdad? Al grupo de estudiantes que tiene dentro de, digamos, el entorno donde está esa socialización. Por lo tanto, debe de generarse, ¿verdad? Ese proceso de niño. La flexibilidad que permita mantener abierta la inclusión de formas diferentes de enfocar problemas o de realizar trabajos. Sí, ¿verdad? Ser flexibles en este punto a la hora pues eh, de generar, ¿verdad? O de crear ese desarrollo de la creatividad en el niño y ser inclusivo, ¿verdad? Que no excluir absolutamente a nadie, sino que aquí está abierta la inclusión en el, digamos, enfocando, digamos, situaciones así que permitan poder desarrollar esa creatividad en el niño y si en algún momento, ¿verdad? Pues se presenta algún problema de poder generar y estimular esa capacidad del niño, pues poder en ese momento buscar, ¿verdad?, soluciones para que pues este niño sea integrado a ese proceso de desarrollo de su creatividad. Como le mencioné al principio, ¿verdad? Cada quien tiene, el niño tiene diferentes formas de aprendizaje y pues de entender muchas veces las cosas, ¿verdad? O las situaciones que pues, el maestro quiera enfocarle o dar a conocer al niño. El cuestionamiento y la reflexión también que es parte de este proceso, ¿verdad? Para el desarrollo de una creatividad, el hacerse cuestionamientos en el aspecto, ¿verdad? De que si eh, hay un niño, pues que es de aquellos niños que realmente pues no, digamos, no se está socializando o no, prácticamente son niños apartados, ¿verdad? Entonces eso permite al maestro poder hacer cuestionamientos y buscar las maneras para poder pues tratar de integrar pues a este niño o a la niña, ¿verdad? A que pues pueda socializar para poder ir desarrollando esa creatividad. También la apertura a la experiencia, que es muy importante dentro de este proceso, ¿verdad? No solamente implica preguntar al niño, ¿verdad? Que conoce, por ejemplo, de algún objeto, algún dibujo que él pueda generar, ¿verdad? Qué idea pues él puede tener acerca de lo que es esa imagen, o verdad, cuando se les da los espacios a ellos para poder pintar en la mente del niño, pues ellos cuando están así niños pequeños que no saben escribir, ¿verdad? Ellos hacen cualquier figura, pero para ellos, a ellos le dan un significado, ¿verdad? Le dan un nombre, ¿verdad? A esa imagen o a ese dibujo que ellos han hecho. Entonces, es una manera también de cómo, desde las ideas que el niño puede generar, pues también el maestro puede partir, ¿verdad? De acuerdo, pues, a lo que el niño, pues, menciona. También la capacidad para incentivar metas y proyectos vitales como parte de la educación integral. Y aquí se involucran las tres dimensiones, ¿verdad? Lo que es lo biológico, lo mental y lo social. Y el reconocimiento de campo de acción concreto, es decir, la participación
en la institución educativa, es decir, cómo dentro de, digamos, de todo este proceso de generar la creatividad, pues se ve involucrado no solamente dentro de un entorno de salón de clases, sino que estamos hablando ya de un entorno de institución, ya aplica la institución completa de cómo se está ayudando, ¿verdad?, en cuanto a crear esos entornos y espacios para el desarrollo de la creatividad del estudiante. Prácticamente la educación permite ver que hay un espacio de interacción entre seres humanos capaces de transformar el entorno por medio de la creatividad, pero también, ¿verdad?, la educación, bueno, hay algunos problemas que suelen presentar y es dentro de lo que son los sistemas educativos, como por ejemplo algunas carencias que esto en cierta manera no facilitan ese desarrollo de la creatividad en el estudiante. Por ejemplo, problemas de infraestructura, falta de capacitación de docentes, el alto número de estudiantes en una misma clase, ¿verdad?, porque son demasiado saturados, no se les, digamos, a veces cuando son aulas demasiado saturadas de alumnos cuesta un poco más trabajar con un número así grande de estudiantes, carencia de herramientas tecnológicas y la distancia que se abre cada vez más entre centros educativos privados con mayores recursos económicos y los públicos, ¿verdad? Es decir, que aquí prácticamente, ¿verdad? Estos son algunos problemas que influyen dentro de crear esos entornos, ¿verdad?, de desarrollo de la creatividad y muchas veces pues no se le apuesta, digamos, a generar esos cambios dentro de los sistemas educativos porque realmente, ¿verdad?, muchas veces la educación se deja muchas veces a un lado y hay más prioridades para otros, digamos, ámbitos dentro de lo que es nuestra sociedad. Entonces, todos esos problemas que pueden suscitarse dentro del sistema educativo deberían de generar un cambio y transformación en la educación, pero realmente no, vienen a ser un problema que afecta ese desarrollo. También, ¿verdad?, estos problemas afectan de forma directa la manera como la educación podría ser un espacio para la concreción del proceso creativo. Tanto docentes como estudiantes sufren sobre todo en las instituciones públicas una serie de limitaciones materiales que atentan contra la construcción de las interacciones proclives a la efectiva creatividad. Y es verdad, muchas veces hay centros educativos, ¿verdad?, en este caso, donde realmente el entorno, digamos, la infraestructura o el espacio no ayuda mucho a un proceso creativo del estudiante, ¿verdad? Y tal vez no se tienen las herramientas o los materiales que se necesitan para poder crear en el niño, digamos, ese desarrollo de la creatividad. Por lo tanto, no se pretende aquí abogar por una creatividad en abstracto, sino plantear una perspectiva que entienda que el proceso creativo sucede en los escenarios concretos, es decir, con todas sus riquezas o limitaciones materiales y personales, en que interactúan docentes y estudiantes. Esto estimula una reflexión y una práctica que busque soluciones precisamente creadoras a los múltiples dilemas que la realidad educativa presenta. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Recordando que la creatividad es transformación de la realidad a partir de los problemas con que ésta nos enfrenta. Es decir, que aquí en relación, ¿verdad?, con la educación, la creatividad como proceso se realiza en espacios concretos donde siempre se va a dar esa interacción entre docentes, estudiantes, ¿verdad?, que buscan realmente pues dotar de herramientas a la persona para que ésta pueda desarrollar la creatividad. Muy bien. Preguntas, aportes, Gustavo, acerca de el tema. Ese era un poco el tema que nos quedaba pendiente en la tutoría pasada, ¿verdad?, de cómo se aplica este proceso de la creatividad dentro de más que todo el entorno educativo, ¿verdad?, y cuáles son esas limitantes que se tiene para el desarrollo de esto. Muy bien. Sí, yo digo que hay bastante contenido, ¿verdad? Y Sí, los aportes podrían variar, ¿verdad? Y en mi punto de vista, ya quedándome quizás con lo último que habló de que a veces no favorecen el entorno a donde se está realizando la educación, ya que unos centros educativos no cuentan con esas herramientas, ¿verdad? Todos esos materiales que le ayudarían a fomentar. Aparte, yo digo algo bastante interesante que es el docente, ¿verdad? Con su vocación,
debe de también buscar ante esas limitantes alguna estrategia o metodología, ¿verdad? Para equilibrar un poco, ya que me he dado cuenta, ¿verdad? Que en unos escuelitas, ¿verdad? En bastante aisladas y no cuentan, ¿verdad? Con un ambiente los niños bastante agradable para que ellos puedan desarrollar esa creatividad. Pero yo digo que con algún cartelito, ¿verdad? Algunas imágenes impresas o algo que ellos mismos creen para pegarle en las paredes, ya ese ambiente ya es más favorable para ellos. Así que tiene que haber bastante las instituciones, el docente y así como el Ministerio de Educación para poder desarrollar, no solo en una parte de nuestro país, que todo está bien centralizado, digamos, podemos decir en San Salvador, Santa Tecla y que están cerca, ¿verdad? Pero ya en otros que están más lejos, ya como que no están muy atentos para esas necesidades, o mejor dicho, para desarrollar esas habilidades en los chicos, que es la creatividad. Muy bien, sí, así es. Muy bien, retomando, ¿verdad? Lo del anteproyecto, mencionar un poco en qué consiste, ¿verdad? Explicar un poco los apartados que hay que presentar acerca de esta actividad. Pues ahorita vamos a hablar un poco de esto y si hay preguntas, ¿verdad? Usted pues surge en el desarrollo, pues usted me las hace. Primeramente, Ok. ajá, mencionar, ¿verdad? Que el anteproyecto es una propuesta de proyecto, ¿verdad? Donde son trazadas, embozadas las líneas fundamentales que se pretenden desarrollar post proyecto. Prácticamente estos son utilizados en diferentes áreas en que es necesario presentar, por ejemplo, una primera versión breve y simple de lo que se pretende hacer, investigar o aprobar. En este caso, pues ustedes definir en sí, ¿verdad?, una temática aplicada a su carrera. También, ¿verdad?, mencionar que el anteproyecto es un texto que permite al investigador empezar a organizar sus ideas, aclarar dudas y definir metas, así como elaborar un programa de trabajo. Es decir, lo que ustedes van a presentar de acuerdo pues a lo investigado, ¿verdad? En este caso tenemos que una característica fundamental del anteproyecto es su flexibilidad, pues como no es un documento definitivo, permite, digamos en este caso, la posibilidad de reorientarlo, modificarlo en el caso de que sea necesario. Las indicaciones según se les mencionaban en la guía, ¿verdad? En la guía que ustedes iban, digamos, la guía de la realización del proyecto, se menciona primeramente hacer un breve, digamos, recorrido del libro, que tenemos la referencia bibliográfica, en este caso, eh, el libro de apoyo, ¿verdad?, que se tiene. Pues hacer una revisión de los temas anteriormente pues mencionados, los contenidos que ya leímos o el contenido de interés que ustedes consideren respecto, ¿verdad?, a lo que es eh, avances tecnológicos, ¿verdad?, etcétera. De igual manera, pues ahí se retoma como una idea, ¿verdad? El hecho de pues leer el libro, ¿verdad?, de apoyo que se tiene de la cátedra, pues aparte pues ustedes hacer una breve investigación en la web, ¿verdad?, acerca de una temática en sí, a investigarla, ¿verdad?, o a trabajarla. Basándose en el contenido de plataforma u otro de su interés, elabora el anteproyecto de creatividad. A partir de lo anterior, ¿verdad?, se piensa que el tema debe de ser un tema de impacto, que se relacione con los avances tecnológicos y que pues usted investigue esa temática. Eh, Luego, ¿verdad?, a partir de lo revisado, realice su anteproyecto y contextualícelo en su campo de aplicación. Es decir, ¿verdad?, en este caso es la carrera que ustedes están estudiando. Es decir, que en el nivel también, ¿verdad? Aquí usted va a definir también en qué, digamos, en qué área, ¿verdad? En qué contexto, eh, en qué campo de estudio usted va a aplicar su proyecto, su anteproyecto. En este caso, pues aquí le sugiere, ¿verdad?, si va a ser en el área de informática, algunos lugares, como por ejemplo un centro educativo, institutos, universidades, donde considere usted que puede aplicar, ¿verdad?, lo que es su anteproyecto. Y diseño de página web también se le da esta idea, ¿verdad?, de aplicaciones, robótica, aplicaciones para celulares, entre otros.
son como ejemplos que ustedes pueden retomar para el desarrollo de su anteproyecto, que lo pueden dirigir directamente, por ejemplo, a un diseño de página web que ustedes quieren aplicar, ¿verdad? Dentro de esto y pues quieren darla a conocer, ahí van a ustedes a elegir el contexto donde, ¿verdad? O en qué nivel educativo pues van a dirigir lo que es la actividad. Recuerden que este es un ejercicio de creatividad donde usted pondrá a prueba su imaginación e ideas. Entonces aquí ustedes van a aplicar esa creatividad, ¿verdad? Con un tema que tienen que contextualizarlo, pero también tienen que desarrollarlo. Debe tomar en consideración que debido a la situación que se tiene, ¿verdad?, de salud por lo de la pandemia, el proyecto debe desarrollarse bajo una metodología virtual. Para ello se sugiere buscar un espacio donde su proyecto pueda ser de apoyo al personal docente que esté trabajando virtualmente. Ya se puede aplicar de esa manera, ya que si ustedes se dan cuenta, tanto en instituciones, digamos centros escolares, institutos, todos estamos trabajando en la modalidad virtual. Es una oportunidad para poder crear recursos, herramientas que faciliten a los docentes una mayor interacción con su grupo de estudiantes, dependiendo de lo que ustedes planteen. Usted tiene la total libertad creativa para plantear su anteproyecto, sin embargo, debe considerar que debe ponerlo en marcha una vez presentado. Es decir, ponerlo en acción, para que no solamente quede plasmado en el documento, sino que usted lo tiene que ejecutar. Al presentar su anteproyecto y ser calificado, dará inicio con su ejecución para ser presentado como producto final en una exposición al finalizar el ciclo. Este puede ser desarrollado en parejas o individual. Imagino que en el caso de ustedes es en pareja. Sí, en pareja. Muy bien. Los criterios de entrega de la tarea será que esta debe ser presentada bajo formato PDF. El informe de la tarea será enviado por medio de herramienta tareas que se encuentra en la plataforma. La tarea debe presentarse y compartirla frente a su tutor y compañeros de clases el día de la tercera tutoría, es decir, el próximo sábado 7. Es que ustedes van a hacer, digamos, la presentación, la exposición de su anteproyecto, ¿verdad? Y posteriormente subirlo a la plataforma. Luego, pues me quedaría yo a la revisión del anteproyecto para que ustedes puedan dar inicio a su ejecución. Aquí se les menciona el formato que debe tener el anteproyecto, el tamaño de la página que debe ser carta, orientación vertical, los márgenes, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el interlineado y la sangría al inicio de párrafos principalmente. Justificar párrafos, redacción en tercera persona, el formato PDF que siempre es importante y cuidar aspectos de redacción, ortografía, ¿verdad?, a la hora de presentarlo. Y estos son los, digamos, los elementos que debe de contener en lo que es su anteproyecto. La portada, ¿verdad?, que se ve una página, índice, una página, introducción igual, los objetivos generales y específicos mínimo. En el caso de los específicos, dos mínimos, dos específicos. El contenido, prácticamente dice, incluirá lo de los antecedentes del tema, información, ¿verdad?, sobre el estado actual de este. Y ya voy a explicar un poco cada uno de los elementos. Pero toman algunos, digamos, ejemplos de cómo ustedes pueden trabajar la actividad. Recordando que la actividad vale el 15%, es decir, 1.5 de los puntos pues, de la nota de lo que es el ciclo. Esta es la rúbrica con la cual se les va a evaluar la calidad en la presentación de cada parte del proyecto. Espero pues que ya, digamos, dando o haber hecho lectura acerca de esta rúbrica que se les va a evaluar, ¿verdad?, de lo del proyecto, que son los criterios de claridad, la presentación, es decir, en cada apartado de lo que es el anteproyecto, el tema de impacto para la informática educativa y pues también creatividad en el desarrollo de la propuesta. ¿Y qué implica eso? Que ustedes usan, por ejemplo, figuras, combinaciones de colores, sonido, escrito, ¿verdad?, collage, diseños llamativos u otros. Entonces se refiere a esa creatividad. En cuanto al tema de impacto, pues este debe de ser de relevancia para la informática educativa, es decir, que es parte de los avances tecnológicos en el desarrollo de la propuesta de desarrollo de la creatividad, así como las actividades de creatividad se evidencian. Es necesario, ¿verdad?, que sea algo que sea de impacto lo que es el tema. También cuidar los aspectos de
puntuación que implica pues digamos los elementos que anteriormente mencionábamos, errores de puntuación y ortográficos, y la presentación de anteproyecto en tutoría presencial, he puesto, pero virtual, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente es que usted pues, va a realizar esa presentación en la tutoría 3. Si digamos, si por alguna razón pues, usted no pudo hacer su presentación en la tutoría 3, deberá hacer deberá enviar un correo, ya sea a mi persona, donde usted me especifica, ¿verdad?, que no pudo estar o no pudo hacer la presentación de la actividad en la fecha que pues se le ha mencionado, sino que pues usted la va a hacer en una tutoría de repaso. En este caso sería la tutoría número 4 de repaso. Pues debería mencionar, ¿verdad?, esa situación y enviarme correo a mí, a la coordinadora general de la materia, para que ella pues esté al tanto de ese cambio que se va a hacer para la presentación del anteproyecto. Esto si en un determinado momento surge alguna situación para que en la cual pues el estudiante no pueda hacer la presentación en la fecha 7. Entonces esos son como digamos, los criterios que se van a tomar en cuenta para la presentación, ¿verdad?, de lo que es el anteproyecto. En cuanto Y a la carátula, sí, dígame. una consulta, fíjese que Sí, acá usted veo que presentó que son 12 pasos, ¿verdad? Para el informe, pero en la rúbrica aparecen 11 y es porque en la rúbrica, o en la guía, mejor dicho, que dice el ajá, informe final deberá estar constituido por los siguientes elementos. Y a usted sí, le sí. aparecen 12 en la que puso y aquí en la guía aparecen 11. Aquí en la guía no está las conclusiones, por eso es que son 11. Ah, sí, es cierto. Es verdad. Yo ahí sí he agregado, además, es verdad, en la guía no aparece. No me había percatado de eso. Pero gracias por la observación. Ujú. Sí, es cierto, no aparece. Ok. Ahí se agregó además, pero en la guía no está. No sé si fue error de la guía, que no se les mencionó, pero no aparece ni tampoco las recomendaciones. De igual manera, al final recuerde que cuando ustedes presenten ya digamos, ya desarrollado, ejecutado su anteproyecto, deberán hacer conclusiones y deberán hacer recomendaciones también. Entonces, dentro de lo que es la presentación que estamos haciendo ahorita, pues ahí se les indican también hasta los ejemplos, para que más o menos ustedes tengan una idea. Aunque sí, en la guía dice que no menciona esa parte, ¿verdad? Pero en este caso considero que al final les puede servir para cuando ustedes presenten ya, digamos, el desarrollo y ejecución, los resultados, en este caso, digamos, de su anteproyecto, considero que sí van a ser conclusiones, ¿verdad?, aunque en este caso no se les mencione, ¿verdad? Por eso Entonces, sí. en este no colocamos las conclusiones. No, porque guiémonos por la guía que se les subió a la plataforma, las que se les compartió. Mm. Ahorita guiémonos por esa, sí, porque considero que al final este apartado lo van a agregar a las conclusiones que ustedes hagan. Entonces, ahorita sí, guiémonos por la guía que está, la que ustedes tienen ahorita, ¿sí? Ok. Muy bien, retomando, ¿verdad? Lo de los elementos, aquí está un ejemplo de cada, digamos, como los elementos que debe de contener la carátula, porque a veces se nos olvida, se lo digo por experiencias anteriores. Algunos no cambiaban nada y la dejaban siempre así como estaba, en un formato que se les había subido a la plataforma. Entonces, tener cuidado en ese aspecto, poner los datos o los elementos que corresponden. En este caso, si son 2 alumnos, agregar los dos, ¿verdad? Los dos nombres de los que van a conformar, digamos, los que van a elaborar la actividad para que vayan ahí incluidos. Entonces, es importante. Acá está también un ejemplo, ¿verdad? Lo que es índice, porque se les pide también, ya que pues prácticamente es una guía que permite encontrar información de documentos y colecciones de documentos electrónicos mediante la correspondencia del término o expresión con el lugar donde se trata
el correspondiente tema. Entonces aquí está, ¿verdad?, de cómo hay que realizar el índice. Aquí son ejemplos para que ustedes tengan una idea. Yo sé que ustedes ya por el año que están ya han trabajado y han estado trabajando mucho lo que son índices, entonces considero que pues se les pone como ejemplo, ¿verdad? Para que recuerden cómo hay que hacer la numeración. Lo de la introducción, que también es otro de los elementos que se les solicita. Aquí va un ejemplo y también como, digamos, como ciertas preguntas que hay que contestar dentro de lo que es la introducción. Y el primero sería para su elaboración, ¿verdad?, de responder cuál es el tema del trabajo. Entonces aquí se les está mencionando dentro de la introducción que deben de agregar como primero, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿De qué ustedes pues cuál es el tema en el cual se va a trabajar? El segundo sería paso como cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación. Tienen que contestar ustedes y aquí se les menciona los ejemplos, el ejemplo de cómo, ¿verdad? Cómo hay que trabajarlo. Tres sería cuál es la finalidad u objetivo del desarrollo del trabajo de investigación, es decir, como los objetivos que ustedes se han planteado. Y por último sería cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura del trabajo, ya que aplica, ¿verdad? Si hemos trabajado en este caso el contenido prácticamente que se va a presentar en todo el consolidado del trabajo. Por ejemplo, si va a ser por capítulos, ¿verdad? Si va a ser por temas, mencionar un poco ya qué es lo que va a contener lo que es su trabajo en totalidad. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad?, de introducción que nos puede servir de base para el desarrollo de nuestro trabajo. En cuanto a los objetivos, bueno, aquí, ¿verdad?, los objetivos deben de apuntar hacia el logro de resultados concretos que se deben alcanzar en el desarrollo de la investigación. E incluso aquí se les han agregado algunos verbos que puedan ayudar al desarrollo de objetivos tanto generales como objetivos específicos. Y algunos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo acá de cómo agregar, digamos, en este caso, o elaborar lo que es el objetivo general en base a nuestro tema. Aquí está un ejemplo que dice determinar la relación existente entre las tecnologías de la información y comunicación y su relación con el aprendizaje, aquí menciona el idioma inglés, en los estudiantes, ¿verdad? La especialidad de inglés, francés, promoción, y ahí. Entonces hay que especificar esos datos porque ahí está el contexto donde usted va a desarrollar digamos, su anteproyecto. Y pues también aquí están los objetivos específicos. De igual manera, pues aquí están los ejemplos que pueden servir de base, ¿verdad?, en relación a estos objetivos. Los antecedentes acerca del tema, es decir, los antecedentes del tema es la información sobre el estado actual del tema seleccionado. En este caso, los antecedentes del tema se refieren a la revisión de trabajos previos, ¿verdad?, sobre el tema en estudio, que estos constituyen fuentes primarias, ya que aportan los datos de estudio, sean de naturaleza numérica o verbal. Muestra, población, categorías emergentes, resultados y validaciones, entre otros. Y también los antecedentes pueden ser trabajos de grado, posgrado, trabajos de ascenso, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, congresos, revistas especializadas, investigaciones relevantes, información importante, hallazgos y aportes. Puede hacer una recopilación bibliográfica de antecedentes, hallazgos e información relevante acerca de su tema de anteproyecto. Entonces aquí le está especificando, ¿verdad?, para el apartado que ahí se les menciona, que es la parte del contenido, que es sobre los antecedentes del tema, ¿verdad? Que es necesario pues hacer como esa selección y esa revisión, ¿verdad?, acerca del tema que ustedes pues han determinado estudiar y trabajar. Y aquí está un ejemplo. En cuanto a los recursos, a utilizar, El ¿verdad?, para lo ejemplo que no es, se dio. se lo voy a compartir después,
la vaya. presentación. Ok. Sí, la voy a compartir para que ustedes lo vean así más de cerca. Ok. Los recursos, para realizar un proyecto es necesario contar con algunos recursos para que lo cual pues posibiliten que el proyecto se lleve a cabo. En este caso tenemos los recursos humanos, digamos, a identificar a las personas que van a participar en el proyecto. En este caso, si es de un centro educativo, ¿verdad? Si es de la universidad, es necesario identificar acá quiénes van a ser. Tenemos también los recursos materiales. Aquí se debe hacer una enumeración lo más detallada posible de los recursos materiales que deben ser utilizados. En este caso, en la tarea del proyecto, por ejemplo, instalaciones necesarias, material fungible como de índole diverso. Si es necesario, digamos, diseñar las actividades, pues ustedes van a poner cuáles son esos recursos materiales. Papelería, instrumentos, materiales, herramientas, material audiovisual, informático, entre otros. Entonces es necesario hacer mención de esos recursos materiales que ustedes van a necesitar o utilizar para el desarrollo de este. Y también, ¿verdad? Recursos financieros, En el hacer caso un de presupuesto nosotros, si ustedes como, van a invertir. ¿Sí? perdón, en el caso de nosotros, Ajá. como es un proyecto que va a ser de manera, eh, podríamos decirlo, virtual, que no vamos a ir en el campo, al campo, así a desarrollar esa investigación, nos basaríamos en, por ejemplo, eh, no utilizaríamos muchos recursos, o sí, haciendo énfasis en cómo si sería algo práctico. Sí, ahí, pero de igual manera van a utilizar recursos materiales. Entonces, si no vamos a utilizar, digamos, recursos financieros, porque aquí implica, ¿verdad?, tener previsto si usted va a hacer algún gasto económico, como elaborar un presupuesto de algunos gastos que usted pues va a necesitar, pero si en este caso, digamos, no va a ser así, simplemente solo mencionar que no hubieron gastos en recursos financieros, no hubo, ¿verdad?, ese gasto que si es necesario hacer, digamos, eh, ¿qué gastos previstos al proyecto? No. Si ustedes consideran que no, pues no va a haber, solamente especificar que no. O sea que pues, pero sí van a utilizar recursos materiales y recursos humanos. O sea, me imagino que sí. Entonces ahí sí hay que agregar esa parte. En el caso de los recursos humanos, ¿verdad? ¿Cuántos, digamos, si van a trabajar que con la universidad, cuántas personas son las que van a trabajar, con las que ustedes van a trabajar el proyecto, si son maestros, si son alumnos, especificar, ¿verdad? Aquí está distribuido de esta manera, tanto femeninos, masculinos, y pues si van a ser maestros, si van a ser alumnos, incluso ustedes, ¿verdad? Van a ser parte del proyecto. Y los recursos materiales, sí, aquí ya les está especificando cuáles, ¿verdad? Y van a hacer, como no va a ser nada presencial, si va a ser todo virtual, ¿verdad? Entonces hay que mencionar el equipo que ustedes van a utilizar, en este caso, si van a utilizar Ali, computadora, pues, ajá, en la parte de los recursos humanos podemos poner nosotros que somos los integrantes. ustedes. Pueden Ok. ser ustedes, pero también con quienes más van a trabajar, ¿verdad? En este caso, si van a ser, pues, alumnos, poner tanto femeninos, tantos masculinos, ¿verdad? Y pues los facilitadores, en este caso considero que serían ustedes, ¿verdad? Los del grupo. Y en el caso de como de lo que mencionan ahí, como fue la situación que no podemos ir a algún lugar, porque me hubiera gustado ir, ¿verdad? Pero Sí. mm, se pondría aún así, aunque no fuéramos. Decir hacerlo de manera presencial, dice usted, ir a alguna Ajá. institución, Ajá, como ahí en recursos humanos tenemos que poner con quién en verdad, pero como no sí. vamos a estar con esas personas, O sea, es que ustedes lo van a hacer más, es que ahí dependerá, como se pide de manera virtual por la situación, pero digamos que si ustedes tuvieran el acceso, pudiesen hacerlo así, se puede, porque ahí lo está mencionando de manera presencial, ¿verdad? La materia era presencial, pero si ustedes tienen, digamos, eh, que los recursos humanos ya identificados, que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con esa institución, y la ah, institución les da como el aval a ustedes de poder trabajarlo así, lo pueden hacer. porque ahí les pido, ¿verdad? Que el tema que Sí, tenía pensado las TICs en la educación en El Salvador. ajá.
Y había generalizado en todo El Salvador porque como imaginé que no podíamos ir, ¿verdad? A alguna institución, por eso no coloqué en una institución específica, pero no sé si habría problema con eso. Tendrían que delimitar, recuerden que si lo general así, hacerlo en todo El Salvador. Yo digo que mejor especifiquemos una zona. Ok, Ajá, y como le menciono, si usted tiene la accesibilidad de poderlo desarrollar en cierta institución que les brindan el apoyo para poder desarrollarlo, pues estaría excelente, y no ¿verdad? necesariamente Entonces, tiene que ser pública o privada. es que ahí menciona, puede ser institución privada, Ajá. puede ser institución pública, ahí es donde tengan ustedes mejor acceso, digamos, que se les pueda permitir poder desarrollarlo ahí. Ah, ok. ¿Sí? Recuerde que es necesario pues desarrollar el anteproyecto, ejecutarlo. Entonces, si pues tienen ustedes una institución que les pueda brindar ese apoyo para poderlo desarrollar, pues estaría muy bien, ya que sí se pide, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo de pandemia en nuestro país, pero si hay una posibilidad de poderlo hacer así, se puede, siempre y cuando Ok. ustedes tomen las medidas necesarias, ¿verdad? Para protegerse y todo, o sea, y que les facilite pues a ustedes también. Ok. Sí, y muy bien. En el caso, ¿verdad?, de los recursos financieros, aquí aplicaría eso. Si usted lo hace así, tendría que trasladarse, ¿verdad?, a cierto lugar, pues implica un gasto. Bueno, entonces, aquí es donde se da lo del presupuesto de ejecución en cuanto a los gastos para la implementación del proyecto. Por ejemplo, alquiler, si van a alquiler de equipo, dice, pago de servicios, copias, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí dependerá de cuál es el gasto que ustedes inviertan dentro de lo que son, digamos, este ejemplo que sale de los recursos financieros. Y este es el presupuesto que al final pues ustedes deberían de presentar también, si hubo un gasto, ¿verdad?, económico. Bueno, aquí está la propuesta del proyecto de creatividad. Definir qué proyecto se requiere, bueno, se quiere elaborar, cómo se elaborará, qué recursos utilizará. En este caso tenemos las aplicaciones, programas, el software, juegos didácticos, el nombre del proyecto. En este caso, pues definición del tópico del proyecto, por ejemplo, población, un docente entre la edad de 30 a 60 años, ¿verdad? Son ejemplos de cómo nosotros podemos, digamos, en este caso es el recurso humano. Tenemos la población, donde ustedes pues, van a desarrollar el proyecto, si van a ser docentes, si van a ser estudiantes, el año académico es necesario, si es primer ciclo, nivel académico de educación básica, área de conocimiento TIC o inglés, pues ustedes lo van a definir. Los objetivos del proyecto, es decir, mejorar la habilidad para resolver problemas, desarrollar tareas complejas, mejorar la capacidad de trabajar en... Son alternativas de los objetivos que podemos retomar para nuestro proyecto: desarrollar las capacidades mentales de orden superior, aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC, que es uno de los que usted me estaba mencionando, parece, lo de las TIC, nos aplicaría bastante lo que es un objetivo dentro del proyecto. Promover la responsabilidad por el aprendizaje propio, ¿verdad? Dependiendo de la temática, podemos abordar también qué es lo que queremos lograr para nuestro proyecto. Y dentro de los contenidos, ¿verdad?, podrá abordar los siguientes: lo de las TIC, las características, la posible evolución de las TIC, clasificación de las TIC, implementación de estas, ventaja o desventaja, el panorama de las TIC en El Salvador. Creo que este tema, hasta el momento, usted me ha mencionado que este tema es el que se quiere abordar. Entonces ahí es de plasmarlo bien y agregarle pues los elementos que le corresponden para que pues puedan presentar ustedes su proyecto. Ok. Algunos requisitos previos de la población seleccionada, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes tienen conocimientos básicos del área de informática, les entusiasma la idea de trabajar con los temas propuestos, existe motivación por parte del alumnado, saben utilizar las TIC. Creo que considero que estos serían como
algunos conocimientos previos que es importante también pues conocerlos. Y la metodología que implementará para desarrollar su proyecto. Por ejemplo, la clase se dividirá en equipos de 4 personas, o sea, cómo usted va a desarrollar esa metodología a la hora de ejecutar su proyecto. La división de equipos se hará teniendo en cuenta el principio de diversidad, pluralidad y optimización de capacidades. Se asignará un representante guía que actúe de mediador y coordinador en el equipo. El facilitador o la facilitadora será la guía de los grupos. Ahí, pues, cuando ustedes implementen digamos, su proyecto, ustedes pues deben de explicar también a la hora pues de hacer su propuesta cómo va a ser la metodología que ustedes van a implementar para el desarrollo de ese proyecto. Es necesario si van a hacer grupos, si van a hacer una sola población, cuántas sesiones van a hacer, ¿verdad? Es necesario mencionarlo. La acción del proyecto, cómo se llevará a cabo. Por ejemplo, el proyecto se prolongará por 15 sesiones, es decir, 3 semanas. Y para eso es necesario lo del cronograma también de las actividades, ¿verdad? Para que ustedes pues lleven una idea de cómo van a programar esas sesiones, cuántas sesiones van a hacer, qué es lo que, bueno, explicar, ¿verdad? Qué es lo que va a contener la sesión, a que estará destinada a la explicación y clarificación de conceptos, metas, objetivos del proyecto, que es necesario darlo a conocer. A mi proyecto se empleará otra hora para poner en común los problemas surgidos hasta el momento, las dudas o sugerencias. Y al final pues, de las 4 semanas los alumnos pondrán sus proyectos al resto de compañeros y facilitadores. De igual manera, ¿verdad? Entonces, como les menciono, el hecho de que si se trabaja con un centro educativo, pues al final se tiene que ver esas proyecciones o esos objetivos de qué es lo que realizaron, pues, digamos, las personas con las cuales ustedes trabajaron el proyecto. Es necesario que se vea al final, digamos, cuál fue, ¿verdad? ¿Qué fue lo que desarrollaron? ¿Qué fue lo que se aprendió acerca, pues, de la sesión que ustedes implementaron o las sesiones, la programación de su proyecto, de cómo ustedes lo llevaron a cabo y al final, pues, se vea como, digamos, esos conocimientos o esos aprendizajes acerca pues, de qué fue lo que se aprendió, ¿verdad? Acerca de esto. Y bueno, la evaluación del proyecto es cómo usted evaluará si la metodología y los contenidos proporcionados han cumplido los objetivos planteados. Por ejemplo, ¿verdad? Se informará a los alumnos de que la evaluación del proyecto se hará en función del grado de adecuación y a las características propias del proyecto. En este caso, estamos hablando, ¿verdad? A la población que pues usted haya elegido, el nivel de participación que se obtuvo en el proyecto, es decir, que si participaron toda la población de personas que usted pues eligió o solamente participaron bien poquito, entonces ahí usted va a determinar esa evaluación de su proyecto. La actitud y el rol adoptado por el grupo, ¿cuál fue la actitud? Hubo inconformidad, entonces usted va a explicar esa parte, ¿verdad? Donde evaluará si realmente pues, su proyecto se cumplió lo que usted había especificado desde un principio. La originalidad y creatividad, precisión y adecuación lingüística, adecuación del lenguaje al contexto, grado de profundización del tema principal del proyecto, manejo de la teoría y prácticas proporcionadas, ortografía y estilo de redacción, uso adecuado y preciso de las TIC, uso de las páginas web para recopilar y resumir la información más relevante, exposición final y pues si participó en todas las actividades, es decir, guía de observación. Digamos que como estos serían como algunos elementos a retomar dentro de la explicación que usted puede dar a la hora de evaluar su proyecto. Aquí está un ejemplo de cronograma de trabajo que usted puede elaborar, ¿verdad? Y cada apartado en qué momento usted lo ha ido desarrollando, desde pues el desarrollo del inicio de su proyecto, la aplicación de ¿verdad? Lo de la ejecución que ustedes van a retomar, cuántas las sesiones, en las diferentes fechas que ustedes van a tener que ordenar de acuerdo a la ejecución de
Y pues ya por último, ¿verdad? Tenemos las conclusiones, como les mencioné. Esto iría, digamos, como ya la finalización de su proyecto, ya prácticamente en la fase final, después de la ejecución, ¿verdad? Es decir, ya cuando se tengan ya esos resultados después de la finalización de este. Entonces, sí es necesario agregar esta parte que es importante, porque aquí se determina realmente, eh, digamos, qué implicó el estudio, la información más relevante y el desenlace de lo que fue el proyecto. Las conclusiones, ejemplo de conclusión que ustedes van a tener que hacer al finalizar su proyecto. Y también pues tenemos algunas recomendaciones de trabajo. Si es necesario hacerlas, pues en el momento se va a hacer también. Quizás estos dos apartados se retomarían al final, quizás de la presentación final que ustedes hagan. Considero que ahí estaría para que ustedes pues las planteen. Y aquí están algunos ejemplos y pasos, bueno, y las referencias, ¿verdad? Algunos ejemplos de referencias que nos puedan ayudar a la hora de pues, citar este, esas referencias, la bibliografía. Muy bien, no sé si hay preguntas, Gustavo, acerca de la información. Nada más pensaba que era un poco más general, ¿verdad? Veo que hay que ser bastante Sí. detallista en cada uno de los puntos que menciona del archivo. Y Ah, también quería preguntarle que entonces el día sábado vamos a presentar en PDF o una presentación de Power. pues se les pide que el trabajo debe ser presentado en PDF, pero subido a la plataforma, ¿verdad? Ajá. No se les está diciendo que hagan extra una presentación. Ah, Yo considero que ahí pues valoren ustedes el hecho de cómo van a hacer su presentación. Si ustedes consideran que pueden hacer esa presentación en PowerPoint, háganlo. La creatividad de ustedes. Recuerden que aquí estamos aplicando lo de la creatividad en la materia y pues si consideran que lo van a hacer así nada más en la presentación PDF, yo de igual manera pues creo que estaría bien, ¿no? No soy de la idea de que no se presente así ni se presente de esta otra manera, sino que pues si ustedes consideran hacerlo, la presentación, pues en PowerPoint, háganlo. Para mí estaría bien, ¿verdad? Porque aplicamos también creatividad y usamos el recurso tecnológico que tenemos. Aparte, pues que ya en PDF, pues es un poco más formal. ok. Documento normal, sí. Ahí ustedes valoren, si ya lo tienen ya listo y consideran que así lo van a presentar, está bien. Lo importante es hacer la presentación de su trabajo y pues exponerlo. Ok, sí, es que viendo todo eso ahora creo que vamos a hacer bastantes modificaciones, como también hay que delimitarlo, ¿verdad? Sí, hay que delimitar dónde exactamente va a ser. Ok, Así sería. Muy bien, no sé, voy a compartirles el documento en el grupo para que todos vean el material y les sirva de apoyo. Recuerden que esto no es necesariamente va a tener que ser así, así como está. Son ejemplos que se les dan a conocer para que ustedes pues refuercen lo que ya tienen, ¿verdad? O pues generen cambios para mejorar. Ese es el objetivo. ok. Muy bien, no se conectó nadie más. Mira, yo pensé que se iban a No, conectar más, pero veo que no. listo. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, Gustavo, llegamos hasta acá. Muchas gracias. Entonces, si cualquier cosa ahí la vamos a estar consultando, Va, está molestando. bien. Ok, muy bien, entonces nos conectamos el próximo sábado. Yo espero que estén todos para que hagan sus presentaciones. Voy a estar bastante insistente en eso porque realmente veo que no nos estamos conectando a las tutorías de repaso y realmente son importantes que lo hagamos, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, en cierta manera retroalimentamos temas, aparte, pues, que también aquí se da la información, digamos, que se comprenda mejor y hacer preguntas, ¿verdad? Si hay dudas, pues, aquí mismo solventar esas dudas. Objetivo, entonces, pero yo espero que el sábado sí estén todos. Ok,
Ok, muy Entonces, bien. Muchas nos gracias, vemos. Gustavo, por su participación en esta tutoría de Bueno, repaso. gracias también. Cuídense mucho y nos conectamos el sábado nuevamente. Pase una feliz noche. Gracias, Iván. Feliz noche. Gracias, gracias.